Queridos hermanos y hermanas, les comparto el Evangelio de este día domingo segundo de Cuaresma. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas muy queridos, tradicionalmente ya desde hace muchos siglos, se nos regala el segundo domingo de Cuaresma el texto de la transfiguración del Señor. Este es un texto que nos presentan los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y en este caso hemos leído el texto de San Marcos. Es un texto catequético, lleno de simbolismos y figuras que hay que entenderlas en el ambiente bíblico. ¿Qué es lo que está detrás? Los evangelistas se proponen mostrar que aquel que había sido crucificado era el Mesías glorioso. Hay que pensar que en los primeros siglos, para las comunidades de origen judeo-pagano, la crucifixión era un escándalo. Era la pena de muerte para los criminales. Entonces, presentar a un Mesías que había sido crucificado era impensable. De hecho, en el mundo cristiano de los primeros siglos, el signo de la cruz no existía. Solo a partir del siglo IV, la cruz pasó a ser el signo distintivo de los cristianos. Porque era un escándalo y una locura. Y de hecho el apóstol San Pablo dice: predicamos a Jesús crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. Entonces, ¿qué hicieron los evangelistas? Un texto catequético para mostrar que ese crucificado era el Mesías glorioso. Y es por eso que lo presentan en la montaña, lugar donde Dios habla tradicionalmente en la Sagrada Escritura, acompañados por Moisés y Elías, estos dos personajes del Antiguo Testamento que precisamente subieron a montañas diversas en búsqueda del rostro de Dios, que representaban a la ley y los profetas, acompañado por Pedro, Santiago y Juan. Estos discípulos para que pudieran ellos cambiar su mirada, cambiar su pensamiento y comprender que ese Jesús era el Mesías glorioso. Y estando en esa visión, se escucha una voz del Padre: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hermanos y hermanas, la crucifixión y la glorificación de Dios, su gloria, son dos caras de la misma moneda. El Mesías crucificado es el Mesías glorioso. Y no debemos escandalizarnos jamás de la cruz de Cristo. Por lo tanto, cada vez que contemplemos a Jesús crucificado, repitamos una y otra vez la frase de Dios Padre: Este es mi Hijo amado. Por eso es que nosotros lo queremos escuchar.
y seguir. Ahora saquemos una enseñanza para nuestra vida cotidiana. Esta está marcada por tantas cruces, hermanos y hermanas, que nos gustaría que a veces no estuvieran, pero que no se nos olviden que en la cruz está la gloria. Que cuando vivimos momentos de dolor, de incomprensión, cruces justas o injustas, ¿qué más injusta que la cruz del Señor? Esa cruz es la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude entonces a vivir este tiempo de Cuaresma, contemplando a Cristo crucificado y glorioso, y viviendo las cruces de nuestra vida como momentos maravillosos de gloria de Dios. A todos les deseo un domingo muy bendecido, un saludo desde su parroquia, Natividad del Señor.